Años sin dormir, y sin embargo, relataba sueños despiertos imposibles. Imagínate un niño de 8 años que no ha cerrado los ojos en 4 años completos, pero que cada amanecer te cuenta con precisión escalofriante los sueños de los vecinos muertos la noche anterior. Esta es la historia de Matías, el niño que desafió todas las leyes de la medicina y la realidad, cuyas visiones nocturnas se convirtieron en el terror más profundo de un pequeño pueblo en los Alpes austriacos. Lo que descubrirás en los próximos minutos sobre su caso cambiará para siempre tu comprensión sobre los límites entre la vigilia, el sueño, y esas dimensiones ocultas que solo los niños parecen poder percibir. La historia comienza en 1847, en el pequeño pueblo de Sant Anton, Austria, donde vivía la familia Heinemann con su hijo Matías, un niño aparentemente normal hasta los 4 años de edad. Según los registros del Dr. Heinrich Mesmer, sobrino del famoso Franz Anton Mesmer, todo cambió después de una fiebre alta que duró exactamente 7 días. Cuando la fiebre desapareció, también desapareció para siempre la capacidad de Matías de conciliar el sueño. No se trataba de insomnio común, el niño simplemente no podía dormir. Pasaba las noches enteras despierto, sentado en su cama, con los ojos completamente abiertos y lúcidos, pero en un estado que su madre describía como mirando hacia adentro. Lo más perturbador era que cada mañana, Matías relataba con detalle los sueños que había soñado despierto durante la noche, sueños que incluían conversaciones con personas que habían muerto décadas antes de su nacimiento. Descripciones exactas de lugares donde nunca había estado, y premoniciones sobre eventos que ocurrirían días después. El Dr. Mesmer documentó meticulosamente el caso durante los 4 años que duró este fenómeno, creando uno de los archivos médicos más extraños y perturbadores del siglo XIX. Sus notas, conservadas en los archivos de la Universidad de Viena, describen un niño que había desarrollado lo que él llamaba sueño consciente. Un estado donde la mente soñaba mientras el cuerpo permanecía completamente despierto y alerta. Durante estos 4 años sin dormir, Matías desarrolló habilidades que desafiaban toda explicación médica de la época. No solo no mostraba signos de fatiga o deterioro cognitivo, sino que su mente parecía haber expandido sus capacidades de forma sobrenatural. Cada noche, entre las 2 y las 5 de la madrugada, el niño entraba en lo que su familia llamaba el tiempo de las visiones. Durante estas horas, Matías permanecía inmóvil en su cama, con los ojos abiertos pero con una mirada perdida, como si estuviera observando escenas invisibles para los demás. Su respiración se volvía extremadamente lenta, casi imperceptible, pero nunca perdía la conciencia. Cuando terminaba este periodo, generalmente al amanecer, Matías relataba con una precisión escalofriante todo lo que había visto durante la noche. Sus visiones incluían escenas de la vida cotidiana de los habitantes del pueblo, pero no como estaban ocurriendo en ese momento, sino como habían sido en el pasado o como serían en el futuro. Describía conversaciones íntimas entre esposos, secretos familiares que nadie más conocía, y eventos traumáticos que habían ocurrido décadas atrás. Lo más inquietante era que muchas de sus visiones sobre el futuro se cumplían exactamente como las había descrito. El Dr. Mesmer verificó personalmente más de 30 de estas premoniciones, documentando fechas, nombres y circunstancias específicas que después se materializaron tal como el niño las había previsto. Las visiones de Matías no se limitaban al mundo de los vivos. Una parte significativa de sus relatos nocturnos involucraba encuentros con personas fallecidas, especialmente con niños que habían muerto en el pueblo durante epidemias anteriores. Según sus descripciones, estos niños muertos se le aparecían durante sus vigilias nocturnas y le contaban historias sobre el lugar donde esperan. Un espacio intermedio entre la vida y la muerte que Matías describía como una escuela donde los niños aprenden a ser fantasmas. El Dr. Mesmer quedó particularmente impactado cuando Matías comenzó a relatar historias específicas sobre niños fallecidos cuyas identidades y circunstancias de muerte pudieron ser verificadas en los registros parroquiales. El niño describía con precisión sus personalidades, sus juegos favoritos, e incluso detalles sobre sus últimas palabras que solo los familiares más cercanos conocían. Pero lo más perturbador era que, según Matías, estos niños muertos le habían encomendado una misión, debía permanecer despierto para servir como puente entre los mundos, permitiendo que los espíritus de los difuntos pudieran comunicar mensajes importantes a sus familias vivas.
El doctor documentó varios casos donde los mensajes transmitidos por Matías proporcionaron consuelo a familias en duelo, revelando ubicaciones de objetos perdidos, últimas voluntades no expresadas y perdones póstumos que trajeron paz a corazones atormentados. Lo que más desconcertaba al doctor Mesmer era cómo Matías podía mantener su salud física y mental sin dormir durante años. Según los conocimientos médicos de la época, la privación total del sueño debería haber causado la muerte en cuestión de días o semanas. Sin embargo, Matías no solo sobrevivía, sino que prosperaba de maneras inexplicables. Su crecimiento físico continuó normalmente, su apetito se mantuvo saludable, y su capacidad intelectual parecía haber aumentado significativamente. Podía resolver problemas matemáticos complejos, recitar de memoria textos que había escuchado una sola vez, y demostrar un conocimiento enciclopédico sobre temas que nunca había estudiado. El doctor desarrolló una teoría revolucionaria para explicar el fenómeno. Creía que Matías había desarrollado la capacidad de hacer que su mente descansara y se regenerara mientras su cuerpo permanecía despierto, invirtiendo de alguna manera el proceso normal del sueño. En sus notas privadas, Mesmer especulaba que el niño había accedido a lo que él llamaba el sueño universal, un estado de conciencia donde podía conectarse directamente con la mente colectiva de la humanidad, tanto viva como muerta. Esta teoría, aunque radical para su época, se adelantaba en más de un siglo a los descubrimientos modernos sobre la neuroplasticidad y los estados alterados de conciencia. Los habitantes del pueblo inicialmente vieron a Matías como un milagro divino, pero gradualmente comenzaron a temerle cuando sus visiones se volvieron más específicas y perturbadoras. El niño comenzó a predecir muertes con una precisión terrorífica, describiendo no solo cuándo y cómo ocurrirían, sino también los últimos pensamientos de las víctimas antes de morir. Relató la muerte del herrero local 3 semanas antes de que ocurriera, describiendo exactamente cómo se caería de su caballo y se quebraría el cuello contra una piedra específica en el camino. Cuando el evento sucedió tal como lo había previsto, el miedo se apoderó del pueblo. Las familias comenzaron a evitar contacto con Matías, especialmente después de que predijera la muerte de la esposa del alcalde durante el parto, un evento que también se cumplió exactamente como lo había descrito. El doctor Mesmer documentó que las predicciones de muerte de Matías tenían una precisión del 93%, un porcentaje estadísticamente imposible de explicar por casualidad. Pero lo más inquietante era que el niño no solo predecía las muertes, sino que parecía experimentar el dolor emocional de cada fallecimiento como si fuera propio. Durante los días posteriores a cada predicción cumplida, Matías mostraba signos de profunda tristeza y agotamiento emocional, como si hubiera absorbido el sufrimiento de las familias afectadas. Si esta historia te está impactando tanto como esperaba, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite conocer estos misterios prohibidos de la mente humana. Los secretos más oscuros merecen ser preservados. El aspecto más inquietante del caso de Matías era su conexión con lo que él llamaba los relojes del tiempo. Durante sus visiones nocturnas, el niño afirmaba poder ver múltiples líneas temporales simultáneamente, como si el presente, el pasado y el futuro existieran al mismo tiempo en su percepción. Describía este fenómeno como caminar por un museo donde todas las habitaciones están abiertas al mismo tiempo, donde podía observar eventos de diferentes épocas ocurriendo simultáneamente. El doctor Mesmer quedó fascinado cuando Matías comenzó a dibujar mapas detallados del pueblo mostrando cómo había sido décadas atrás, incluyendo edificios que habían sido demolidos mucho antes de su nacimiento. Estos dibujos fueron verificados contra registros históricos y resultaron ser extraordinariamente precisos. Pero más perturbador aún era cuando dibujaba mapas del futuro, mostrando construcciones que no existían pero que aparecerían años después. El niño parecía haber desarrollado una percepción temporal no lineal, donde podía acceder a información de cualquier periodo de tiempo como si fuera un libro abierto. Según sus relatos, durante sus vigilias nocturnas no solo veía el presente del pueblo, sino todas las versiones del pueblo que habían existido y que existirían, creando una comprensión multidimensional de la realidad que desafiaba todos los conceptos conocidos sobre el tiempo y la percepción. Los últimos meses del fenómeno de Matías fueron los más intensos y aterradores.
El niño comenzó a relatar visiones sobre el final del sueño del mundo, descripciones apocalípticas sobre un tiempo futuro donde la humanidad perdería por completo la capacidad de soñar. Según sus relatos, había visto en sus visiones un futuro donde las personas dormían pero no soñaban, donde la conexión entre el mundo consciente e inconsciente se rompería definitivamente. Describía ciudades llenas de personas que caminaban como autómatas, técnicamente vivas pero espiritualmente muertas, desconectadas de la dimensión onírica que según él era esencial para el alma humana. Matthias afirmaba que su capacidad de permanecer despierto mientras soñaba era un regalo temporal para advertir sobre este futuro catastrófico. El Dr. Mesmer documentó estas visiones con creciente inquietud. Especialmente cuando Matthias comenzó a describir tecnologías y fenómenos sociales que no existían en 1851 pero que resultarían proféticos décadas después. El niño hablaba de cajas de luz que robarían los sueños, de medicinas que adormecerían el alma, y de una enfermedad del olvido que haría que las personas perdieran la conexión con sus antepasados. Estas descripciones, interpretadas en el contexto del siglo XXI, resultan escalofriantemente precisas en su descripción de la tecnología moderna, los antidepresivos y los trastornos de la memoria que caracterizan nuestra época. El final del caso llegó abruptamente en marzo de 1851. Después de 4 años sin dormir, Matthias anunció que los guardianes del sueño le habían dicho que su misión había terminado. Explicó que había cumplido su propósito de documentar y advertir sobre las conexiones entre el mundo de los vivos y los muertos, y que ahora debía devolver el regalo del sueño eterno a su lugar de origen. Durante su última noche de vigilia, Matthias relató la visión más extraordinaria de todas, describió un encuentro con lo que llamaba el arquitecto de los sueños. Una entidad que según él era responsable de tejer todas las experiencias oníricas de la humanidad. Esta entidad le mostró la verdadera naturaleza de la realidad, que el mundo físico era solo una pequeña capa de una existencia mucho más compleja, donde los sueños, los pensamientos y las almas de los muertos formaban dimensiones paralelas que se entrecruzaban constantemente con nuestro mundo visible. El arquitecto le reveló que algunos niños nacen con la capacidad temporal de acceder a estas dimensiones, pero que esta habilidad debe ser devuelta al alcanzar cierta edad para evitar que la mente humana se pierda permanentemente entre los mundos. Al amanecer del día siguiente, por primera vez en 4 años, Matthias cerró los ojos y se quedó dormido. Durmió durante 3 días completos, y cuando despertó, había perdido completamente sus habilidades visionarias. Se había convertido en un niño normal, sin recuerdos específicos de sus años de vigilia eterna, pero con una sabiduría y serenidad que lo acompañarían el resto de su vida. El Dr. Mesmer continuó siguiendo el caso de Matthias durante varios años después de su recuperación. El niño creció para convertirse en un adulto completamente normal, se casó, tuvo hijos, y vivió una vida tranquila como carpintero en el mismo pueblo. Sin embargo, mantuvo una característica única. Una capacidad extraordinaria para interpretar los sueños de otras personas y una intuición casi mágica para reconocer cuando alguien estaba experimentando dificultades emocionales o espirituales. Los habitantes del pueblo, que inicialmente lo habían temido, gradualmente comenzaron a buscarlo para pedirle consejo y orientación. Matthias nunca recordó conscientemente sus años de vigilia eterna, pero parecía haber conservado una conexión subconsciente con la sabiduría que había adquirido durante ese periodo. El Dr. Mesmer documentó que las personas que consultaban a Matthias sobre sus problemas invariablemente encontraban soluciones y paz mental. Como si él hubiera retenido la capacidad de acceder a niveles más profundos de comprensión humana sin ser consciente de cómo lo hacía. Esta transformación de un fenómeno paranormal en una forma de sabiduría práctica y sanación emocional sugiere que las experiencias más extremas de la infancia pueden dejar huellas permanentes en el alma, manifestándose más tarde como dones especiales para ayudar a otros. La historia de Matthias no es completamente única en los anales médicos históricos. El Dr. Mesmer documentó en sus archivos al menos otros 12 casos similares de niños que experimentaron periodos prolongados sin sueño acompañados de habilidades psíquicas extraordinarias. Estos casos, registrados entre 1823 y 1867 en diferentes regiones de Europa, compartían características comunes, todos comenzaron después de fiebres altas prolongadas.
Todos involucraban a niños entre los 4 y los 8 años, todos duraron entre 2 y 6 años, y todos terminaron abruptamente con el retorno del sueño normal y la pérdida de las habilidades paranormales. Sin embargo, el caso de Matthias fue el más extensamente documentado y el único donde las visiones fueron verificadas sistemáticamente. Los archivos de Mesmer revelan que estos niños parecían cumplir roles específicos en sus comunidades durante sus periodos de vigilia eterna. Algunos servían como comunicadores con los muertos, otros como profetas de eventos futuros, y algunos como sanadores emocionales que podían diagnosticar y aliviar traumas psicológicos en adultos. El patrón sugiere que estos fenómenos no eran aleatorios, sino que respondían a necesidades específicas de las comunidades donde ocurrían, como si existiera una inteligencia superior que activaba estas habilidades temporalmente para cumplir propósitos específicos de sanación colectiva. La conexión entre el caso de Matthias y los descubrimientos médicos modernos sobre el insomnio es fascinante y perturbadora. Hoy sabemos que existe una condición genética llamada insomnio familiar fatal, una enfermedad hereditaria que afecta principalmente el tálamo, la parte del cerebro que controla el ciclo sueño-vigilia. Esta enfermedad, identificada científicamente solo en el siglo XX, causa una incapacidad progresiva para dormir que eventualmente resulta en la muerte. Sin embargo, los casos modernos de esta condición son completamente diferentes al fenómeno de Matthias. Los pacientes con insomnio familiar fatal experimentan deterioro cognitivo y físico severo, alucinaciones y muerte dentro de meses o pocos años. En contraste, Matthias mantuvo perfecta salud física y mental, desarrolló habilidades cognitivas superiores y experimentó visiones coherentes y verificables durante 4 años completos. Esta diferencia sugiere que el fenómeno histórico documentado por Mesmer representa algo completamente diferente a las condiciones médicas conocidas. Algo que trasciende las explicaciones puramente biológicas y entra en territorios que la medicina moderna aún no comprende completamente. Los archivos de Mesmer incluyen una teoría extraordinaria que desarrolló hacia el final de su investigación sobre estos casos. Basándose en sus observaciones de Matthias y otros niños similares, propuso lo que llamaba la hipótesis del sueño colectivo. Según esta teoría, el sueño no es simplemente un proceso individual de descanso y regeneración, sino una conexión activa con lo que él denominaba la mente universal de la humanidad. Durante el sueño normal, las personas se conectarían inconscientemente con esta red psíquica colectiva, absorbiendo sabiduría, procesando traumas colectivos y manteniendo el equilibrio emocional de la especie. Los niños como Matthias, según Mesmer, habrían desarrollado la capacidad de acceder a esta red psíquica mientras permanecían conscientes, convirtiéndose temporalmente en antenas que podían recibir y transmitir información de esta dimensión colectiva. Esta teoría, aunque imposible de probar científicamente en su época, se adelanta sorprendentemente a conceptos modernos como el inconsciente colectivo de Carl Jung y las teorías cuánticas sobre la conciencia interconectada. Si la hipótesis de Mesmer fuera correcta, significaría que estos niños no estaban experimentando fenómenos paranormales individuales, sino que habían ganado acceso temporal a una dimensión de la realidad que normalmente solo experimentamos subconscientemente durante el sueño. El legado del caso de Matthias se extiende mucho más allá de la simple curiosidad médica histórica. Sus experiencias plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza del tiempo, la conciencia, y la muerte que siguen siendo relevantes hoy en día. Si realmente pudo acceder a información del pasado y el futuro, esto sugeriría que el tiempo no es lineal como percibimos, sino que existe como una dimensión accesible bajo ciertas condiciones extraordinarias de conciencia. Si sus comunicaciones con los muertos eran auténticas, esto implicaría que la muerte no es el final de la existencia, sino una transición a un estado diferente de ser que mantiene conexiones con el mundo de los vivos. Y si sus visiones sobre el futuro de la humanidad eran proféticas, entonces sus advertencias sobre la pérdida de la capacidad de soñar podrían ser especialmente relevantes en nuestra era de tecnología digital y medicación masiva para trastornos del sueño. El caso nos recuerda que los límites de lo que consideramos posible pueden ser mucho más flexibles de lo que imaginamos, especialmente en las mentes jóvenes que aún no han sido condicionadas por las limitaciones que la sociedad adulta acepta como absolutas.
La historia de Matías nos deja con una reflexión profunda sobre el misterio de la infancia y su conexión con dimensiones de la realidad que los adultos hemos perdido la capacidad de percibir. Tal vez todos nacemos con habilidades extraordinarias que gradualmente abandonamos a medida que nos adaptamos a las expectativas del mundo material. Tal vez los niños que experimentan fenómenos inexplicables no están sufriendo trastornos, sino manifestando capacidades naturales que hemos olvidado cómo reconocer y nutrir. Y tal vez, en casos extremos como el de Matías, estas capacidades se magnifican temporalmente para cumplir propósitos específicos que trascienden la comprensión individual. Su historia nos invita a mantener nuestras mentes abiertas a posibilidades que desafían nuestras suposiciones sobre la realidad, recordándonos que algunos de los mayores misterios de la existencia humana siguen ocultándose en los rincones más inexplorados de la experiencia infantil. La próxima vez que veas a un niño hablar con amigos imaginarios, tener pesadillas recurrentes, o demostrar conocimientos que parecen imposibles para su edad, recuerda la historia de Matías. No todos los fenómenos inexplicables de la infancia son tan extraordinarios como su caso, pero todos merecen ser observados con respeto y curiosidad en lugar de ser descartados como simple imaginación. Los niños del desconocido siguen caminando entre nosotros, llevando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la vida, la muerte y las dimensiones ocultas de la realidad. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para descubrir mañana la historia de la niña que predijo el fin del mundo en 3 días de oscuridad absoluta. Pero las profecías prohibidas que reveló antes de desaparecer para siempre, las descubrirás solo si estás suscrito. No permitas que estos misterios se pierdan en el olvido digital. Los secretos más oscuros de la infancia te están esperando.